Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su canal Un Café con Jesús. Si tú estás aquí por primera vez, no te me vayas. El testimonio del día de hoy seguramente te va a hablar a ti. ¿Cómo lo sé? Porque nadie llega a este canal por error o por coincidencia. Yo sé que Dios tiene un plan. Nosotros compartimos testimonios de hermanos alrededor del mundo que nos comparten las maravillas que Jesús ha hecho en sus vidas. ¿Y por qué nosotros vivimos tan enamorados y apasionados de Jesucristo? El antes y el después de nuestras vidas, con y sin Él. Queremos compartir contigo el por qué este amor tan profundo, que queremos que tú lo tengas también, que puedas experimentar ese amor y esa maravilla también en tu vida, porque hay una parte de la Biblia que dice, Jesucristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Así que quédate con nosotros y bienvenidos. Si ya eres un usuario y estás con nosotros hace tiempo, mira que hoy tenemos un fenomenal testimonio, su nombre es Semir Murillo. Aún no lo he escuchado. Emir es un amigo de hace 7 años, un poquito más, lo conocí por medio de mi amiga Isamara. Él asiste al Centro Cristiano Betania y nos conocimos. Y aunque nos conocemos y somos amigos y conversamos de muchas cosas y tenemos muchos de los ministerios en común, hoy yo también voy a desayunar cuál es el testimonio de Emir y las maravillas que Jesús ha hecho en su vida. Así que bienvenidos. Hola amigos, como les prometí, hoy tengo un testimonio que sé que nos va a impactar. Les dije que yo tampoco lo he escuchado, así que yo me voy a desayunar con este testimonio. Emir Murillo es un amigo, empezamos a ser amigos por una persona que tenemos en común que se llama Isamara y que hoy día están comprometidos para casarse. Pero esa no fue la historia. Cuando nos conocimos éramos simplemente amigos en la iglesia a la que asistía yo también, y que Emir todavía asiste con Isamara, Centro Cristiano Betania, y para los que no saben, está en el domo de la universidad, o ya cambiaron. ¿Está en el domo todavía? Sí, ahorita estamos en Plaza Mirage, en El Ok, Dorado. ok. Entonces, en Plaza Mirachi, en El Dorado. Eh, Emir ha tenido un impacto un poco más en mi vida por Isamara. Isamara, pues, es una persona que impactó muchísimo mi vida hace 7 años y somos muy buenas amigas. Así que poco a poco fui conociendo a Mira a través de Isamara y siempre hablamos de las maravillas de Dios en nuestras vidas, de los ministerios, de las cosas que Dios hace. Y hoy él va a compartir con nosotros su testimonio, su antes de Jesús, su después de Jesús, y te va a brindar un pequeño mensaje. ¿Por qué nosotros estamos aquí compartiendo esto contigo? Y nos gustaría que tú le dieras la oportunidad a Jesucristo de entrar a tu vida y revolucionarla de la misma forma en que lo ha hecho en la vida de Mir, en la vida de Ismara, en mi vida. Así que, bueno, Emir, es todo tuyo. Cuéntanos, ¿cómo era la vida de Emir antes de Jesús? ¿Qué era esa vida? Bueno, bueno, Casey, qué hermoso poder estar acá. La verdad, me parece un privilegio enorme que Dios nos permite poder estar acá y poder transmitir esperanza, ¿sabes? Porque eso fue lo que yo recibí, esperanza. Y comentándoles un poco, vamos a ir hablando un poco de quién era, porque puedo decir era, porque es una persona totalmente diferente. Entonces, hablando un poco sobre eso, todo empezó cuando yo estaba en la adolescencia, aproximadamente 12, 13 años, más o menos por allí, por ese momento. Yo fui cambiado de colegio por motivos diversos, de conducta y de situaciones también que pasaron. También por preocupación de mi mamá, que mi mamá decía, yo necesito que mi hijo se encamine bien, porque no está como bien encaminadito, ¿no? Entonces Okay. mi mamá, sí, mi mamá me cambió a un colegio cristiano que se llama Buen Pastor. Entonces yo llego a este colegio en donde tenían notablemente una creencia muy fuerte que era que Dios era supremo y que Jesucristo era el Hijo de Dios y venía escuchando esto. Ellos tenían devocionales todos los días, tenían campamentos, a todo esto yo estuve ahí desde el quinto grado en adelante hasta que me gradué de sexto año. En ese tiempo, en el colegio, se despertó en mí un deseo pequeño por saber quién era Dios. Un Ujú. pequeño deseo como, bueno, Dios existe, Dios veo que es bueno, eso es lo que yo veía, Dios bueno. Aun cuando yo crecí en un hogar
no puedo decir totalmente católico, pero las creencias que prevalecían eran las católicas. Íbamos a misa eventualmente, cosa que no me gustaba mucho. Yo era de quedarme dormido, no me gustaba ir, y me parecía un poco como aburrido. De hecho, la iglesia, cuando empecé a ir al Buen Pastor, la iglesia cristiana me parecía aburrida, yo me dormía. Pero yo dentro de todo mi mamá me crió de cierta manera y yo era respetuoso, ¿sabes? Era como que, bueno, ok, no me parece, pero yo estoy ahí. O sea, yo estoy Claro. allí, participo, eh, y poco a poco fui conociendo personas diferentes. Empecé a buscarle lógica, pero una lógica centrada en mi vacío, pues, mi vacío de Claro. conocimiento. Yo no sabía exactamente qué estaba buscando, pero yo decía, Dios es real, pero no creo que Dios demande de mí que yo me porte así. No creo que Dios quiere que yo vaya a la iglesia. En la iglesia hay muchas personas hipócritas. No creo, yo no creo que en el cielo no va a estar cantando todo el día. No, no, habían cosas que no me cuadraban. Habían, Yo reír, habían, en el cielo uno no va a estar cantando todo el día. exacto, exacto, eso era lo que yo pensaba. Y bueno, yo me quedé así con ese pensamiento hasta que me gradué de la secundaria. Luego vi a cortar algunas cosas, pero entré a la universidad. Sucedió que al entrar en la universidad, yo, no sé, yo asistí a la iglesia, lo puedo decir aquí en confianza, yo asistí a la iglesia por obligación. ¿Ya? Mi madre me obligaba a ir a la Ujú. iglesia, porque eran consecuencias normales si no iba, ¿no? Claro, Entonces yo decía, me conviene ir a la claro. iglesia. Y yo Mantengo decía, la bueno, yo paz. voy, claro, para mantener la paz en el lugar y todo. Yo iba y escuchaba, eh, pero, pero como que no. Hasta que un día estábamos casualmente en el Centro Cristiano de Betania, recuerdo que en ese entonces la iglesia estaba en la Transísmica, y recuerdo haber ido a una noche donde llegó un predicador que se llama, creo que el nombre es Randy, no sé si me acuerdo, no me acuerdo el apellido, Pero de ibas Estados con tu Unidos. mamá. Iba con mi mamá y mis hermanos. Ella empezó a ir Sí, al Centro Cristiano de Betania, o sea, de ser católica, sí, porque al inicio me comentaste que eran católicos. Ella se sí. convierte al cristianismo que A profesamos raíz, nosotros a raíz de que tú empiezas a ir al Buen Pastor o algo pasó en su vida, me imagino. es que o sea, nosotros somos tres varones. Yo soy el Ujú, mayor, tengo otro hermano que tiene 27 y tengo otro más pequeño que tiene 24, 25. ujú. Entonces, nosotros tres, en ese momento, al crecer, estábamos pasando por varias etapas. Durante ese momento de mi vida, yo era jugador de béisbol, jugaba para la Ujú. selección de Panamá, estaba como en lo mío. Pero en ese mismo momento yo empecé a tener vestigios de rebeldía, igual que mi hermano que me continúa. Esa rebeldía llevó a que mi mamá, que bueno, mi mamá ahorita ya es directora nacional de un ministerio de intercesión, llevó a Oh, que ella wow, conociera un ministerio de intercesión para orar por los hijos. Porque ella decía, yo necesito que orar por mis hijos porque es que me siento mal. Ella no podía emocionalmente, claro, ella no podía emocionalmente. Y wow. yo en ese momento tenía una novia que ya no le gustaba, que ahora después cuando terminé esa relación me di cuenta por qué no le gustaba, porque no me, porque yo estaba yendo por un camino muy al filo del barranco, ¿sabes? Claro. O sea, y ahí voy a ir un poco, abriendo un poco más el testimonio, pero todas esas decisiones que nosotros como Ujú. hijos empezamos a tomar, la llevaron a ella a estar en ese grupo de oración, en donde ella orando conoció a Dios, conoció a Jesús. Mis dos hermanos también conocieron a Jesús. Yo todavía no, porque Wow, yo era el más como rebelde intelectualmente, ¿sabes? Para mí era como, no me hace sentido. no me hace sentido porque esa gritadera o eso de que alguien viva en ti, o sea, así yo actuaba, 17 años, imagínate. Entonces, esas son las condiciones por las cuales mi mamá conoció a Cristo. Y mi mamá me llevaba a la iglesia con mis hermanos. Mis dos hermanos Okay. ya asistían a la iglesia. De hecho, yo creo que ellos iban a los grupos así que participaban. Ujú. A todo esto yo no. Pero resulta que un día fuimos a una prédica de este predicador y recuerdo que yo entrando allí, no sé si, no sé si has corrido bastante, Casey, en algún momento. Cuando Ajá. corres mucho te sientes muy agitado. Sí, sí, Cuando antes yo corría entré, mucho, antes de sí, ser mamá. Sí, ahora hay menos tiempo. Ahora camino más con mi bebé, pero sí, sí, eso es como, estás, estás muy, tu cuerpo está lleno como de adrenalina y fuerza y estás agitado, sí. Claro total, que, así. ajá. Me sentí así apenas entré a la iglesia. Yo no sabía que iba a Wow. haber una persona que iba a hablar. Y entonces esta persona, eso fue hace más de 10, mucho más de 10 años,
Ajá. Pero ¿sabes qué fue lo interesante? Que recuerdo que él hablaba de que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y eso me desestabilizó. Porque mi razonamiento de un muchacho de 17 años que lee libros de, yo leía libros de existencialismo, racionalismo, o sea, estaba full metido en eso, me desestabilizó totalmente, porque yo empecé a experimentar algo que nunca había experimentado, como que Dios me estaba anticipando para ese momento. Claro. Resulta que yo no recuerdo que él habló, solamente me recuerdo esa frase, que él se centró su mensaje en que es poder de Dios y que el poder de Dios es para perdonar pecados, para restaurar y para sanar enfermos. Mi cuerpo temblaba, ahora sé que era mi espíritu el que estaba como intentando dar esas pataleadas de quiero vivir, porque hasta Ujú. ese momento estaba muerto. ¿Sí? Y entonces Los en ese pecados, momento, claro. ajá, en ese momento fue como que ese versículo que dice, toda rodilla se va a doblar y va a reconocer el nombre de Jesucristo. Fue como si las rodillas me pesaran y caí arrodillado. Y una de las cosas que más gobernaba en mi vida era el Ujú. orgullo, obviamente. Chiquito, o sea, pequeño de edad, había logrado cosas, posiblemente podía haber ido a Dominicana y de ahí a Estados Unidos a jugar base, pero todo lo que pensaba era por mi propia capacidad. Ahora, yo era un muy buen estudiante, era de los primeros 5 puestos de colegio y no estudiaba, era fresco, era relajoso. O sea, era como que un muchacho como bastante que no tiene muchos problemas. Claro. En ese momento, en mi familia, las cosas estaban en general bien, mi papá, mi mamá, o sea, vivía con ambos, mis hermanos, obviamente peleábamos de vez en cuando, pero todo estaba como bien. Tú dices, no Ujú. necesito a Dios. O sea, no necesito a Dios, sí. Claro. No necesito ni trabajar, estoy estudiando, estoy empezando la universidad. Y Dios debe ser para las personas que de repente tienen un problema. Es Así, verdad. así lo pensaba, ¿no? Y yo decía, no, eso debe ser para eso. Sí. Y en ese momento, él me dobla las rodillas, porque yo me Ujú. acuerdo pensar en ese momento, no quiero. Yo en ese momento, en el mismo cuarto donde yo dormía uno de mis hermanos. Y Ujú. yo recuerdo que yo decía, él no me puede ver así. O sea, el orgullo en su tope, ¿no? En su Wow. punto, en su punto. Pero en ese momento yo recuerdo ese día haber dicho, yo quiero que tú vivas en mí y quiero ser tu hijo. O sea, perdona mis Wow. pecados y hazme una nueva persona. Así lo dije. A todo esto yo después de eso dudé de lo que hice inclusive, pero fue como que yo no, ¿por qué lo hice? Yo qué, ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué Eh, continúa? ¿Cuál es sí, el que siguiente continúa, o paso? sea, ¿qué es el siguiente paso? A todo esto yo entré en la universidad, a mí me gustaba, yo me involucraba con algunos proyectos, desarrollar proyectos en la escuela y Ujú. empezar en la universidad también. Eso desarrolló ciertas capacidades mías y eso es paralelo a lo que sigue, ¿no? Ujú. Desarrolló ciertas capacidades mías del liderazgo. Y eso hizo que al yo entrar como cristiano, como nuevo en Centro Cristiano Betania, rápidamente fuera como un líder. Te digo Ujú. rápidamente porque fueron algunos meses. Eso fue aproximadamente mis 18 años, ya era líder de jóvenes, 19 años, pero ¿sabes qué? Que ahora me doy cuenta que sucedió. Yo acepté a Cristo, pero nunca, jamás me acerqué a una persona para que una persona me ayudara a crecer. O sea, yo nunca me acerqué a una persona. Por eso hoy en día esa es una de mis mayores motivaciones, discipular y formar a las personas. Porque hay personas que llegan y nadie los forma, y Claro. nadie los disipula, y pueden estar en ese momento donde toman una decisión por Cristo, pero, oye, y que hay aquí, ¿sabes? Necesitamos alguien que Claro. acompañe en nuestro camino, ese Bernabé que acompañó a Pablo, o sea, Jesús mismo que acompañó a los discípulos, o sea, eso es necesario, esa figura. Y recuerdo que aún en mi orgullo yo no busqué una persona, y mucho menos a la hora de empezar a servir y a ser líder. Y eso fue el principio de una caída. De hecho, de aquí hacia atrás, todo lo que te he comentado es la parte más sencilla del testimonio, y ahora es como lo que realmente hizo que yo conociera a Cristo de una manera verdadera, porque de ahí en adelante fue, Emir, hablas bien, Emir, puedes enseñar bien, y yo recuerdo, Casey, recuerdo muy palpablemente,
Y esto me da risa porque a veces se lo comento a las personas, hablo con los líderes, hablo con los muchachos o con quien sea que tenga la oportunidad. Y yo le digo, es posible que tú llegues a tener un encuentro con Dios, pero si tú no te rindes ante Él, se queda en un encuentro. Si tú no te rindes ante Él, no vas a poder experimentar una relación con Él, porque tú todavía sigues gobernando tu vida. Nosotros decimos, Jesús, tú eres nuestro Señor, pero que el decir que Él es mi Señor es que Él se enseñoría sobre mí, o sea, Él es dueño de mis decisiones, de mi vida, de mi actuar, de mi futuro, de mis temores, de todo lo que yo soy. Y en ese momento, en mi vida, yo no estaba actuando como si Él fuera mi Señor. Yo estaba yo estaba simpatizando y había utilizado como esa entrada como para sentirme bien en un grupo. Está bien, pero ahí fue evolucionando mi camino hasta el punto en que yo recuerdo que como líder de jóvenes allí en el Centro Cristiano Betania, yo vivía una vida doble. Doble al punto Wow. de que yo estaba en un culto el viernes y me pasaban a buscar unos amigos y me iba a la discoteca y regresaba el sábado a mi casa, quizás el día siguiente. Ay, qué te... Sí, 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 sí. Totalmente. Y, y no recuerdo en qué momento, y dice la palabra es muy clara con eso, no se deje engañar por el pecado. Y dice a los demás, o sea, no dejen que los hermanos se engañen por el pecado. O sea, si ven algún hermano que ha caído en pecado, ustedes es, eh, que son humildes, restáurenlo. Esa es la función de la iglesia. Pero en ese Claro. momento me había vuelto el mejor mentiroso que existe, que yo había creado como dos vidas. Imagínate como si fuera un personaje de videojuego, algo así, que tú lo creas Tenías a tu vidas medida. paralelas. Tenías Ajá, vidas paralelas. De un lado eras San Emir de Panamá. Y total. por el otro lado tenías los cachos bien puestos. Y era Y súper eso es interesante. peligroso, súper peligroso. Sí, sí, Bueno, sí. lo digo porque, wow, estoy un poquito en tu testimonio lo que está pasando y digo, es súper peligroso porque no estás tratando de engañar a un ser humano, ¿no? Estamos No había temor hablando, de Dios. exactamente, estamos hablando de que ministramos para Dios. Ok, aquí, vamos, continúa, mira. Continúo en ese camino. Lo que encontré en ese camino fue la búsqueda incesable del placer y la no satisfacción. O sea, me di cuenta de que nada en la tierra te puede satisfacer. Allá estamos hablando de los 20 años, 21 años, 22 años. Esos fueron como unos 2, 3 años en esa situación, no, como 2 años en esa situación. Pero era un esconder increíble. Yo llegaba a la casa, ¿dónde estabas? Estaba con yo no sé quién, estaba yo no sé dónde. Yo armaba historias larguísimas, que era como una cadena de mentiras que sostenían la identidad que yo tenía. Entonces yo sabía con quién ir, con quién no ir, qué hacer, qué decir, qué no decir, y todo como que cabía a la perfección. Y era súper estresante, porque al final yo estaba siempre como que ocultaba algo. Había llegado al punto en donde era tan ensimismado, porque es que no quería hablar, porque es que si se me salía un detalle que hice, se podía dañar toda la historia. Toda la historia. Todo se me dañaba todo. Y yo decía, bueno, esta gente no frecuenta esos lugares donde yo voy en la noche, así que no hay problema que me encuentre a nadie. O sea, eso es lo que yo decía. Ajá, Nada. Ahora, todo lo oculto sale a la luz, ¿no? claro. Pero en ese momento yo subestimaba ese versículo. Mi mamá siempre me lo decía. Mira, Arturo, todo lo oculto sale a la luz. O sea, todo lo oculto sale a la luz. En ese momento mi mamá, obviamente, ella siente espiritualmente todo lo que está pasando, ella entra en una oración muy, muy fuerte y llega a un punto donde Dios le dice a mi mamá, ese es mi hijo, suéltalo, que yo me voy a encargar de él. Aquí voy a hacer una pausa porque yo creo como Adelante. mamá ahora que es muy importante para las mamás que están viendo. Mamás, no dejen de orar. Dios les va a revelar sin necesidad de que ustedes, o sea, de que estén rebuscando tanto, dice el otro. Dios va a venir a sus vidas y se los va a revelar. Hijos, no hay nada que ustedes hagan. Teniendo una mamá de oración no va a salir a la luz. Se lo dice, Emir lo está diciendo y se lo digo yo que tengo una mamá también de oración. Mamás, no dejen de orar. Sus oraciones son súper poderosas. Súper poderosas. Eso fue un comercial, Emir.
Emil, cuéntanos, ¿qué pasa después? ¿Cómo sale todo esto No, a la luz o cómo y llegas tú a experimentar un cambio en tu vida? total, porque al final todo lo que siembra uno cosecha, hay consecuencias. O sea, al final uno no puede escaparse de las consecuencias naturales de las Ujú, acciones de uno. claro. Al final te puedo decir que viviendo de esa forma, um, eh, para mí era como que un vacío tenía que tapar a otro. Ujú, Estaba como que, ok, esto no me llena, ok, necesito ir un poco más allá, ok, no me llena el alcohol, si me quedo inconsciente y no me acuerdo qué pasa el día siguiente, no me llena, voy a salir con esta chica, con la otra a la vez, tampoco me llena. Empecé a experimentar algunas cosas que al sol de hoy yo no recuerdo. Um, no tengo memoria porque no me acuerdo de los momentos. El día siguiente no me acordaba. wow. Pero te puedo decir algo, que no había sentimiento más miserable que el sentimiento que yo regresaba a la casa. Pero lo que me llevaba era a querer, entonces yo decía, bueno, si no es ese nivel, tiene que ser algo más grande, algo más profundo, más intenso. Porque al final lo que quería vivir era como sentirme vivo, las emociones bien y pleno, ¿sabes? ¿No? Mira, todo hombre busca vivir en plenitud. Solamente que buscamos diferentes fuentes para encontrar esa plenitud. Entonces, yo había probado, cuando recuerdo, en esos momentos llega a mi mente que había probado, me recuerdo los campamentos cuando estaba chico, y por eso empecé hablando sobre eso. Y yo digo, la sensación era similar. Y yo dije, pero mira dónde yo estoy. O sea, yo estoy, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Ya hice tanto daño, tanto que yo decía, ahora todo esto sale a la luz y mi vida se va a destruir, pues. O sea, me van a quitar todo, mi familia, en la iglesia, mis amigos van a quedar como mayor pensamiento como yo era, y todo se va a derrumbar y lo que la gente creía que era Emir no va a ser Emir, pues. Yo recuerdo una vez que estaba con una chica que yo estaba saliendo, estaba con ella en su casa, estaba en su cama, y justo un momento antes de tener relaciones, recuerdo que yo la veía y ella me mira con otra mirada, y ella me dice, Emir, ¿tú crees que esto le gusta a tu Dios? Así, así, para mí fue, yo no te puedo imaginar, no te puedo describir qué hice, lo desnudo que yo me sentí en ese momento. A todo esto, eso fue Dios así, ta, ta, ta. Dios prepara a mi pastor, que se llama Juan Pablo, y él crea un espacio para líderes, que el propósito de ese espacio era, inicialmente era conversar y ser francos entre nosotros. El espacio se llama Restaurados, que hoy en día me apasiona restaurar personas y ahora llevo yo restaurados. Pero en ese Ujú, momento, él me invita a eso y están todos los otros chicos que, que yo lideraba, pues. O sea, yo tenía varias células. La iglesia se llamaba Alfa, tenía varios. En el Parque Omar, en Cinta Costera, tenía varias. Y en ese momento yo decía, está bien, quiero acercarme a Dios, pero que no se sepa lo que yo hice, ¿sabes? Era como que, ok, claro. Dios, yo quiero entrar a ti, pero yo no quiero que se sepa nada de lo que hago. A todo esto yo le pedí ayuda a él para cómo terminar esa relación con esa chica. Fue relativamente bien, porque además mis emociones no estaban involucradas. Estaba, yo podía salir con cualquiera, podía hacer lo que sea, y yo no estaba, ni como dice la Biblia, mi conciencia estaba cauterizada. O sea, no sentía, no, nada, nada, nada. Lo único que sí sentía era si mi ego estaba en juego. Ahí sí me ponía como que, ay, no, que se va a saber, o cómo voy a estar, porque me preocupaba mucho lo que el hombre pensaba de mí. Y recuerdo que en ese momento, Casey, eso fue hace 6 años, hace 6 años, 7 años. Sí, fue hace 7 años. Recuerdo que él empieza a hablar sobre la restauración bíblica y que el propósito de la iglesia es restaurar a los que caen en pecado, porque la iglesia no sabe tratar al que es sorprendido en pecado, sino que lo Ujú, ponen en disciplina, pero no los llevan a una restauración bíblica. Y yo decía, wow, qué brutal, qué espectacular. Y llega el tema, el primer tema que se llama el tema de la vergüenza. Y sí empieza a hablar sobre Adán y Eva, y yo decía, esa historia me la hacía atrás para adelante, ¿sabes? Imagínate. ujú, Yo me sé esa historia de atrás para adelante y él empieza a decir
Ellos querían esconder su vergüenza y el intento humano para esconder la vergüenza era coserse ropas de hilo. Ese era el intento humano por cubrir la vergüenza. ¿Qué tú estás intentando ahorita para cubrir tu vergüenza? Ese día yo regresé como si me hubiera comido, no sé, como si hubiera un malestar estomacal increíble, me dolía el estómago, me dolía la cabeza, estaba mal porque ya estaba sintiendo que él me decía, Emir, tienes que hablar. Y te decía, yo no puedo hablar, yo no puedo confesar todas estas cosas. Dios, ¿qué tú quieres de mí? Voy a perderlo todo, así decía. ¿Y si mi mamá se entera de todo lo que yo he hecho? ¿Y si mi papá, o sea, mi papá no está un poco así como de fuerte? O sea, no sé, y si me sacan de la casa, qué sé yo, eh, no puedo. Y el siguiente tema hablaba sobre el pasado y sobre guardar, sobre esconder las cenizas del pasado y cubrirlas. Eso al final apaga el fuego del espíritu que uno tiene, que habita en uno. Y eso fue increíble, que si fueron 12 semanas, fueron aproximadamente 3 semanas de silencio, en donde yo no daba el 100% en el servicio, yo delegaba el que enseñaran, que alguien más lo hiciera, que alguien más no sé qué, que yo estaba como que, ok, ya, ya me di cuenta de lo pecador que soy. Ya tu palabra se me reflejó y ya puedo ver lo malo que soy. Pero todavía no quería enfrentar las consecuencias. Entonces, recuerdo que estaba en ese momento ahí y Samara casualmente estaba en ese mismo grupo conmigo en ese momento. Estábamos empezando a conocernos, éramos casi ni amigos, pues, hace bastante tiempo. Y yo recuerdo que era como si tuviera que vomitar algo. Wow. Yo sentía que tenía que vomitar. Pero Casey, no vomité nada, vomité palabras. En ese momento fue como que, recuerdo que Clarisa, la esposa de Elise, y que estaba como pasando cada uno, se tenían que comentar. La regla de ese grupo era que todos tenían que hablar. Y entonces me toca a mí. Y yo en ese momento digo, ok, voy a hablar. Pues. Llegó mi momento. Empecé hablando cosas tan sencillas porque eran las cosas que yo decía que habían pasado en mi vida, que desde los 14 años yo me acostaba con mi novia en la escuela. A raíz de eso yo empecé a vivir en una adicción profunda a la pornografía, algo que era adictivo totalmente por todos esos años, que se está hablando 6 años más o menos, de los 16 años hasta los 22 años aproximadamente, una compulsión increíble. Daba mucha vergüenza hablar de eso. Hoy en día es un tema que me encanta abordar con los muchachos porque sé que la mayoría de los hombres lo pasa. Me encanta, hay un estadista, una página de estadísticas que se llama Barna, que hace estadísticas sobre los cristianos. Y es increíble ver la cantidad de porcentaje de los pastores que sufren este problema. Callados, ven pornografía. Ahora, yo voy a hacer un alto ahí porque no es solo de los hombres. Mamá, tú que me estás viendo aquí, que eres cristiano, o que tal vez no eres cristiano, que Dios te trajo hoy porque necesita que tú lo escuches. No te fíes del internet. Sí. Yo tengo una hija, y esto está fuera de tu testimonio, pero si Dios quiere que lo diga, pues aquí va. Yo tengo una hija que tiene un tiempo para canciones en la tarde, y yo me siento con ella y le superviso que escucha, que pueda aprender algo, pero me he dado cuenta de algo. Un día estoy sentada con ella viendo y resulta que salen en uno de los muñequitos dos hombres, cocinando y siendo papá y mamá en el muñequito, ¿sí? Una familia, según la gente moderna, de papá y papá. Claro. Y entonces, eso pasa con mi bebé, tiene 2 años, ¿sí? Papá y papá. Tal vez tú dices, no, yo le tengo bloqueo a mi hijo. Pues yo te voy a decir algo, ya eso no está funcionando. Eso es que hay los sitios de pornografía, porque la gente que trabaja pornografía se ha buscado la forma de entrar a YouTube y de llegarle a tu hijo en los Kids Channel y que ellos puedan ver pornografía a través de eso. Chica, cristiana o no cristiana que estás ahí, no te dé pena de llegar a tu líder si tú estás atravesando por un proceso de adicción a la pornografía como mujer. El diablo usa esto para destruir nuestras vidas sexuales. Así que, Emir,
lo que tú estás diciendo es algo que pasa no solamente Sí, con los hombres hoy día, sí. tristemente con las mujeres y ahora con los niños. Es un tema bien difícil, así que me alegro que tú dentro de tu ministerio estés abordando este tema y estés ayudando Ujú. a los chicos con este problema. Continúa. ¿Qué pasa entonces en esa revelación de todo lo que estaba sucediendo en tu vida, que debe ser difícil? Claro, claro, en ese momento. Y bueno, y ya aprovechando ese espacio, pero creo que yo fui Ujú. expuesto a la pornografía desde los 11 años aproximadamente. Y eso fue algo que te cambia la vida. O sea, la percepción cambia totalmente. Y una vez ya empiezas a ser activo sexualmente, también te cambia mucho más la manera de percibir a la mujer, la manera de ver todo, hasta de ver la vida, porque voy creyendo que las cosas las puedo obtener rápido. Porque yo digo, ok, quiero placer, veo una película pornográfica, rápido, tengo el placer rápido. Y eso cambia hasta mi manera de ver la vida. Es una cosa que genera daños profundos a nivel espiritual y Claro. también a nivel físico. O sea, a nivel físico se generan, y hay bastantes estudios que hablan sobre eso. Pero bueno, hablando de eso, cuando sucedió, para mí fue como un alivio, pero a la vez un dolor. Un dolor. Empecé a sacar eso. Luego decía, bueno, mira, lo que pasa es que yo no soy esto. Lo que yo digo que soy no lo soy, sino que yo hago esto, porque eso reciente lo venía haciendo. Hago esto, o sea, termina el culto y me voy y regreso. Y O a sea, veces estabas regreso delante de otros líderes de otros líderes, exacto, sí, sí. Vergüenza y total. Wambi estaba ahí. Sí, vergüenza total, total, porque al final yo decía, Wow. bueno, no quedaba de otra. Y yo recuerdo que le hice una analogía que decía, esta es la cuerda de salvación, agarra la cuerda porque se puede pasar la oportunidad. Y yo decía, no, yo no puedo seguir viviendo así, yo no puedo seguir viviendo así. Amén. Gloria a Y en ese Dios. momento fue como que yo agarré la cuerda y empecé a confesar esas cosas. Y resulta que el Espíritu Santo, Dios me lleva entonces a conversar con mis papás sobre todo. Y mi papá no es cristiano, mi mamá sí. Entonces, al llegar a conversar con ellos, eso fue otra cosa muy fuerte porque fue exponerle todo. El reto que él me había tirado, el Espíritu Santo, era, tienes que vivir de una manera transparente, sin mentiras. Amén. Wow, No, yo no, simplemente estoy sintiendo todo tu peso ahorita, Mir, remontándome un poco a eso, lo difícil que debió ser, es duro aceptar. Y yo creo que ese es un versículo clave en la palabra, que a veces no entendemos, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, realmente es mi discípulo, es mi siervo. y creo que es momento de señalar esa mentira que el enemigo Ujú, le dice a uno. O sea, ujú, calla porque lo vas a perder todo. Pero ujú. realmente Jesús dice que quiere perder su vida, la va a hallar, y que la haya, la Así pierde. es. Entonces, el principio realmente es yo confesar mis pecados. Al confesar mis pecados, humanamente voy a experimentar vergüenza. O sea, es algo que está implícito. Dice la Biblia, confiesen sus pecados los unos por los otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. Ese versículo es Amén. sumamente poderoso porque eso fue lo que yo experimenté. El confesar mis pecados a otros, porque yo se lo decía a Dios. Y me gustaría hablar de este tema. Yo le confesaba mis Amén. pecados todo el tiempo a Dios. Yo le decía a Dios, perdóname, acabo de caer en esto, acabo de ver a esta persona, acabo de ir a este lugar. O sea, y lloraba. Yo creo que yo, si me hubiera vendido mis lágrimas, me hubiera vuelto millonario. O sea, porque yo lloraba todo el tiempo. Que hice, lloraba, pero no había decidido arrepentirme. Y yo decidí arrepentirme cuando decidí confesarlo a otra persona, que esa persona orara por mí y que yo experimentara la sanidad de Dios a través del cuerpo comunitario de la iglesia. Y eso es Amén. algo muy poderoso porque nosotros no estamos creados para vivir solos. Cada historia de restauración se involucra una persona extra. Ahora, mira, aquí hay algo que yo creo que es muy importante para que la gente sepa, porque a veces la gente escucha nuestro testimonio y piensa que clicamos los dedos así y todo pasó rapidito y ahora ya estamos bien. Y no entienden que es un proceso. Total. ¿Cuánto tú podrías decirle a la gente que fue tu proceso con tus líderes, dándote seguimientos, dándole cuentas a ellos y llamando a esa Claro. persona de tengo este pensamiento que tú pasaste? Como cuántos meses o Excelente. años tú puedes decir. O sea, hermosa pregunta porque al final, a veces eso también nos hace daño cuando vemos como las cosas instantáneas. Y yo me siento mal porque digo, tan mal cristiano soy. Yo recuerdo que en ese momento yo confesé todo, experimenté algo que nunca había experimentado, que era paz. Ya no tenía que guardar mentiras, que hice. Ya, Amén. no tenía que mentir. Y yo me sentía raro. Yo decía, digo la verdad y ya. O sea, ya no tengo que decir más nada. Y nunca había experimentado eso.
sea, es triste y fuerte, y me gustaría que tú que lo estás escuchando ahorita puedas meditar en eso. O sea, yo no sabía que era como hablar con la verdad, todo era mentira. Entonces, en ese momento empecé a hablar la verdad y yo decía, sí, sí, fui acá y regresé y ya. Sí, ya. Entonces, eso obviamente fue un proceso, hablando específicamente de la adicción a la pornografía, que fue una de las cosas más complicadas. Yo recuerdo que estaba en ese proceso de restaurados, yo caí y yo tenía a la persona con que yo hablaba, orábamos, fue un proceso en donde yo fui reemplazando todo lo que alimentaba mi carne por todo lo que alimentaba mi espíritu. Y en ese Amén. momento era como, bueno, ok, mi carne la alimentaba con películas, con series, con música. Obviamente, imagínate, si yo te iba a las discotecas, bailaba con mujeres, todo eso alimentaba la carne, me alimentaban esos deseos. Y fue un Claro. proceso de empezar a dejar de alimentar la carne, pero no alimentar la carne, era alimentar el espíritu. De hecho, la Biblia dice, alimenta el espíritu y por consecuencia la carne morirá. Parafraseado. No es Ujú. que tenemos que, bueno, voy a dejar de ver esto y después voy a ver, no, no, no. Tú tienes que concentrarte en las cosas de Dios. O sea, Amén. concéntrate en las cosas de arriba y lo demás va a ser. Así Y es. se aplica a esta parte. O sea, yo cómo puedo drenar mi vida de todo eso, metiéndome con Dios, acercándome a Él, conociéndolo, experimentándolo, o sea, Amén. viviendo una amistad cercana con Él y Él va a llenar esos vacíos que hay. Ahora, Así hasta el es. sol de hoy, Casey, yo, por ejemplo, si en algún momento yo puedo llegar en la calle y tengo algún pensamiento, yo confieso de una vez. Ahora, no llego al punto ya de la adicción, pero aproximadamente fue como un año de estar en esa lucha como constante, una lucha constante de que a veces caía, de que buscaba recursos, recuerdo haber entrado a un seminario de adicciones sexuales, de que era un pastor, eh, y uno buscaba sus recursos, oraba mucho, ayunaba, pero al final Dios se glorificó. Pero yo me di cuenta que ni siquiera fue lo tanto que yo hice, fue lo tanto que yo dejé que él hiciera. En ese proceso me Amén. di cuenta de muchas cosas. Yo me di cuenta de que, bueno, mira, yo puedo hacer esto, dejo de ver mujeres, dejo de hacer esto, pero todo eso eran las fuerzas mías. Al final me di cuenta que entre más me acercaba a él se encargaba de transformarme. Como Y dice entre 2 más te Corintios. alimentabas, Sí, más te 2 alimentabas de la Corintios, total, palabra, diciendo, y esto es clave, total, alimentar el espíritu y desnutrir a la carne. a la carne. Hay que Exacto, me encanta eso. desnutrirla, Me a que encanta, me no tenga encanta. nutrientes, que no tenga nada, hasta que muera. Y es un Y eso es la proceso práctica, ese es como el constante, es total, Casey, constante. total, total. El Ujú. momento en que uno no lo hace, uno Empieza la vuelve carne. a la carne a crecer, porque es que uno Ujú. está en este cuerpo. O sea, Exacto, la naturaleza del cuerpo está. Entonces uno es tiene que estar cierto. constantemente conectado a Cristo. El día que uno no se conecte o la semana que uno no se conecte, uno nota el cambio. La familia nota el cambio. Porque al final nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ese es un verbo Así es. continuo. Ser llenos, o sea, todos los días ser Amén. llenos, ser llenos, ser llenos, ser llenos. Es un constante comer, estar con Él, vivir con Él, pensar, preguntarle qué tú quieres que haga. Y eso es lo que al final trae una transformación continua. Según de Corintios 3:5 Amén. habla de que somos transformados en la medida que lo vemos a Él como si fuera un espejo. O sea, nosotros empezamos a reflejar a Él por medio de Claro, la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y eso es hermoso porque es una promesa que dice, yo todos los días te voy a perfeccionar en mí. así es. Casey, tú que nos estás escuchando, si tú tomas la decisión por Cristo, Él se va a encargar de transformarte. Así es. La gran decisión de nosotros, yo lo veo de esta manera, es rendirnos. O sea, si nosotros no tenemos la humildad para rendirnos, Él dice, ok, este barro es humilde, puedo trabajar con este barro, lo puedo formar a mi manera, ¿no? Así es. Pero en ese punto, y volviendo un poquito a la historia, yo conversando con mis papás, recibí algo que y era perdón. O Amén. sea, mi papá, quien no es cristiano, eh, me mira a los ojos y me dice, hijo, te perdono por todo lo que has hecho. Wow. Y mi mamá también me lo dice. Y yo en ese momento sentí como si su mirada, la de ellos, era la mirada de Dios. Wow, qué Y hermoso. decía, no puede ser. Y ese fue la primera vez que yo realmente recibí un perdón tan palpable que yo decía, yo no me merezco nada, nada, absolutamente nada, pero me están dando perdón. Amén. Y eso cambió mi vida para siempre. O sea,
ese instante, las decisiones que venía haciendo las semanas anteriores en el curso, claro, pero ese instante de recibir el perdón y cuando en intimidad Dios me confirmaba que ese era un reflejo pequeño del perdón de Él. Era como un espejo de su perdón. O sea, Amén. eso es pequeñito. Mira todo el tiempo en ver que tú has sido infiel, todos los días, con tus pensamientos, con tus acciones, y yo sigo siendo fiel. Por amor Amén. a mí, te amo. Y Yes. eso cambió mi manera de ver a Dios. Y ya en ese momento se me olvidó todo lo que pensaba antes de los pensamientos y los conflictos existenciales, porque ya Ujú. yo tenía una relación con Dios. En ese momento yo decía, Claro, Dios es mi Dios. O sea, así es, el Espíritu Santo es mi amigo. No hay, no hay nada que yo necesite. Y así yo decía, es. ya entiendo, ya puedo empezar a comprender todo. O sea, hablándote de que ya tenía casi 4 o 5 años siendo líder, después de todo esto, de la confesión y todo, fue que realmente empecé a comprender lo que la Biblia quería decir cuando tenés una amistad con Dios, el temor de Dios. En ese momento empecé a entender lo que tú nos comentaste al principio, que no me daba cuenta que Dios estaba en todos lados. Así es. Yo actuaba como si Dios estuviera, ya Solo en la no, iglesia. ajá, ajá, sí, sí, sí. Yo decía, ok, yo sé que Dios está en todos lados, pero yo actuaba como si Dios no estuviera en todos lados. Entonces fue hasta ese momento donde yo decía, Dios está en todos lados y principalmente está en mí. Está Amén. dentro. Ajá. Emir, ya para que vayamos terminando, hay personas aquí que no conocen a Jesucristo. Están viéndonos porque algo le llamó la atención y porque Dios tiene un propósito. Sí. Dámele un mensaje a ellos de por qué este amor tan grande, por qué ellos lo necesitan, por qué deberían darle la oportunidad a Jesucristo. Wow, qué hermosa oportunidad. Casualmente, hablar de esto es lo que más me apasiona hoy, porque yo recibí ese amor. Mira, cuando uno va por la vida, primero yo decía, ¿qué pasa después de que me muera? No sé tú, Casey, pero yo me preguntaba mucho eso. Yo decía, no puede ser que cuando me muera se acabe todo, porque hay muchas cosas que quiero hacer, muchas cosas que quiero lograr. Y la Biblia nos habla de que Dios implantó la eternidad en nuestros corazones, como seres humanos. O sea, y si tú que estás escuchando, tú crees que con la muerte no se acaba todo, puedes decir de repente que quizás sí se acaba. Te mueres y se acaba todo, pero lo más profundo, tu existencia es mucho más valiosa para que se acabe ahí. Vamos a comparar eso. Y hablando de el amor de Cristo hacia mí ah, Cristo es el Hijo de Dios, Él es real, Amén. Él murió, vivió, murió y resucitó por mí. No hay manera que yo pueda hacer para ganarme su amor, ni no hay nada malo que pueda hacer para ganarme su desprecio. Yo, por ser Wow. cristiano, no es que haga las cosas bien, porque es que yo no hice nada, Él lo hizo todo en la cruz. Él murió por mí y me limpió de mis pecados y ahora yo puedo ser parte de su familia. Yes. Y en este momento, Espíritu Santo, te pido que toques a cada una de las personas que está escuchando. Y si en este momentito justo estás experimentando esa voz dentro de ti, ese es Dios llamándote, porque hace rato estás buscando un significado a la vida. Quizás la carrera que tomaste no te llena, el trabajo. Te diste cuenta que el casarte no te da la felicidad. Te diste cuenta que quizás tus hijos no te generan la felicidad. Y la gran noticia es que nada en esta tierra te puede dar felicidad. Yes. Todo es pasajero, todo va a pasar, todo pasa. Pero hay una cosa que es eterna y es el amor de Dios. O sea, hay una cosa que permanece para siempre y es su amor y su palabra. Así Y me es. encantaría invitarte, o sea, a que, a que le hagas caso al Espíritu Santo que te está hablando ahorita. En estos Amén. momentos Él te está hablando, que le hagas caso y te rindas ante Él. ¿Qué es rendirnos ante Él? Es decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, perdóname, perdona mis Amén. pecados, o sea, no quiero vivir de la misma manera porque es que me hago daño a mí mismo. O sea, y si, por ejemplo, estás viviendo alguna adicción sexual, yo sé que aunque no seas cristiano, te sientes miserable cada vez que terminas de ver pornografía, cada vez que te masturbas, cada vez que te acuestas con otra persona, te sientes Yes. miserable. ¿Sabes por qué? Porque es que tú no fuiste creado para eso. Así Tú es. fuiste creado para Dios, para que Dios fuera tu deleite. Y algo que no te puedo explicar en palabras es que en Él hay mucha más satisfacción que en las adicciones. Así es. Totalmente. Y si de verdad tú lo quieres probar, o sea, me encantaría que ores conmigo esta oración, porque al Yes. final, esta oración sí me gustaría que dos cosas, que la ores, pero que creas lo que dice y que quieras rendirte ante Él. Él se va a encargar de todo.
Yo decía, Dios me va a cambiar, me va a quitar esto, lo otro. Ríndete a Dios. Él se encarga de todo. Él se va a Amén. encargar de que al final experimentes paz, que puedas dormir bien. Amén. Bueno, Emir, Paz. guíanos en la oración para la persona que está ahí, que quiere hacer esta oración. Yo sé que sí quieres hacerla. Estás ahí Así es. estás peleando, pero en el nombre de Así Jesús, es. eres libre para hacerla en este momento. Amén. Así Guíanos en que, esta oración. Padre Celestial, gracias por permitirme estar aquí viendo este video. Hoy reconozco que he pecado de muchas maneras contra ti. Hoy decido creer que tú eres el Hijo de Dios, Jesús. Con todo mi corazón creo que moriste y resucitaste y me diste vida. Hoy me haces hijo. Gracias por hacerme hijo. Ayúdame a caminar en este camino contigo y dame de esa paz que dices que tú das. Transfórmame. Hoy estoy totalmente rendido o rendida delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Emir. Ha sido de bendición para mi vida. Yo sé que eres de bendición para las personas que nos están escuchando en este momento. Yo sé que Dios te ha hablado. Y gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por hacer esta oración. Si la hiciste, eres ahora nuestro hermano o nuestra hermana. Así es. Bienvenido a la familia de Dios al pie de los cielos, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente. Y yo sé que sí. Así que un besote, bendiciones a todos. Emir, muchísimas gracias y un beso a la bella Isamara. Estamos Gracias, hablando. Casey. Un Bye. gusto. Bye.